1972, Juegos Olímpicos de Múnich, día 11 de lo que se suponía que iban a ser los Juegos Felices. El terror llega al corazón de Europa. El mundo es testigo de la toma de rehenes por parte de un grupo terrorista. La operación de rescate resulta un desastre. 11 israelíes son asesinados. Los supervivientes deberán vivir con este trauma. Y el espíritu olímpico ha cambiado para siempre. Los Juegos Olímpicos simbolizan la amistad, la paz, la unidad entre las naciones. Y todo eso saltó por los aires. Al menos en mi opinión. Los Juegos Olímpicos se politizaron. Sobreviví a Múnich 72. Febrero de 2012. Los antiguos héroes olímpicos de Israel se embarcan en un viaje. No son muchos quienes lo reconocen hoy, a pesar de que los atentados terroristas han dejado cicatrices profundas en el alma del país. El equipo olímpico vuelve a reunirse 4 décadas después de la tragedia del 11º día de los Juegos de Múnich. Durante todos estos años apenas han hablado entre ellos de lo ocurrido. Pero Múnich perdura en sus corazones. Ha sido fantástico volver a verles. Comparar sus rostros actuales con sus rasgos faciales de entonces y sus cuerpos más pesados de ahora con la versión atlética que recuerdo de ellos. ¿Tú eres Henry? ¿Qué te cuentas, viejo amigo? ¿Te has visto en el espejo? Hola, Henry. ¿Cómo estás? Nos hemos visto un par de veces. Me había olvidado de que tú estabas en nuestra habitación, Dan Allen. Él estaba en mi habitación. Pensaba que estabas en la nuestra. La reunión ha llenado un gran vacío emocional. En 1972, el nadador Abraham Melamed era la principal baza olímpica israelí. Ya había competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y México 68. Pero debido a discrepancias en el seno del Comité Olímpico Israelí, Melamed no formó parte del equipo olímpico, aunque encontró la forma de ir a Múnich, en calidad de periodista y entrenador no oficial de una nadadora. Así es como llegué a la Villa Olímpica. Era una especie de apéndice. No era nadador, no tenía pase. Tenía que ingeniármelas para asistir a las competiciones. Entraba a la piscina de hurtadillas. Entraba de hurtadillas en todas partes. Al final le cogí el truco y lo hacía muy bien. Los Juegos Olímpicos son el sueño de todo atleta, y los israelíes habían depositado muchas esperanzas en su equipo olímpico. Recuerdo cuando en las entrevistas para la radio y la televisión israelíes, los periodistas me preguntaban cuál era mi objetivo, llegar a la final, a la semifinal, a los cuartos de final. Yo les decía que había ido a dar lo mejor de mí mismo. No podía prometer nada. Era feliz estando allí. Dan Allen llevaba 10 años siendo campeón de esgrima en Israel. Para él la esgrima es una tradición y los Juegos Olímpicos un asunto de familia. El sueño de mi padre era participar en unos Juegos Olímpicos. Y como él no lo consiguió, me prometí a mí mismo participar en unos Juegos. Saúl Ladani, un profesor universitario de 36 años, era uno de los atletas más conocidos de Israel y uno de los mejores marchadores del mundo. De niño había sobrevivido al Holocausto y sentía que tenía una misión que cumplir en Múnich. Yo sabía lo que habían sufrido en Bergen-Belsen. Sabía que cuando Eichmann llegó a Hungría,
Su policía detuvo a mis abuelos y a 2 primos míos que murieron asesinados en Auschwitz. Sabía que yo era un representante de Israel y quería demostrar que estábamos allí. Los judíos, los israelíes, habíamos ido a suelo alemán llenos de orgullo. Quería demostrar que los judíos no éramos como nos había descrito la propaganda nazi. Fuimos a Alemania para demostrar a los alemanes que seguíamos vivos. Los Juegos de México y de Tokio no fueron importantes para mí. Los atletas judíos de Israel volvían a Alemania. Los 2 tiradores olímpicos del equipo israelí, Henry Herskovich y Selig Storch, disfrutan del ambiente que se respira en Múnich. Selig opina que Alemania se ha convertido en un país normal. Saltaba a la vista que era un país completamente distinto. No quedaba nada de la Alemania del pasado. Eran unos Juegos Olímpicos más. Múnich en todo su esplendor. La danza tradicional bávara Supplater, representada para una audiencia mundial. 121 países. 7.134 atletas. Un espectáculo único. Recuerdo que nos reunimos delante del estadio. Todos éramos perfectamente conscientes de que estábamos representando a Israel y de que debíamos estar a la altura. Estábamos cerca del puente, esperando a entrar en el estadio, cuando oímos por la megafonía: es el turno de Israel. Y yo empecé a temblar. Empecé a temblar, literalmente. Para mí, fue un orgullo ser el abanderado del equipo israelí en Alemania. Fue un gran honor. Cuando entramos al estadio, vimos, ¡wow!, que las gradas estaban abarrotadas. El ruido era ensordecedor. Fue algo impresionante. Oh, Dios mío. Fue algo increíble. Estaba viviendo mi sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. Era la primera vez después del Holocausto que los israelíes desfilábamos en Alemania. Para mí fue algo impresionante. Recuerdo que yo desfilé junto a mi entrenador, André Spitzer, y estábamos llorando los dos, llorando de verdad. «27 años después de la Segunda Guerra Mundial, ha surgido una nueva Alemania. Y los Juegos Olímpicos son la ocasión perfecta para dejar atrás la terrible carga del Tercer Reich. Los Juegos se organizaron de manera que nada recordara a los Juegos nazis de Berlín de 1936. Se respiraba una atmósfera internacional. Había gente de todo el mundo. Yo jamás había conocido a tantas personas de partes tan diferentes del mundo. La Villa Olímpica, centro de reunión de países y culturas. Otra oportunidad para comportarse de forma completamente opuesta a lo que significó la etapa nazi. Nadie pensaba en el riesgo de un atentado terrorista. Amistad y confraternización en vez de fuertes medidas de seguridad. En la Villa Olímpica hablamos constantemente con deportistas sirios, con atletas libaneses. Yo me reuní con los egipcios antes de que Israel hiciera la paz con Egipto. Hablábamos de deporte. No hablamos de política con nadie. Recuerdo algo que dije entonces a mis compañeros. Ojalá los Juegos Olímpicos se celebraran todos los años y no cada 4 años. Se suponía que la familia olímpica debía mostrarse abierta y amistosa. Por eso el equipo israelí se alojaba en unos sencillos apartamentos en la calle Connolly, sin protección ni medidas de seguridad. Naturalmente la gente se hacía preguntas.
Israel llevaba años en estado de guerra con sus vecinos. El terrorismo formaba parte de la vida cotidiana de los israelíes dentro y fuera de su país, pero las autoridades israelíes y alemanas decidieron que no había ningún problema y que todo iría bien. Dan Alon, Andrés Spitzer y yo llegamos a Múnich 2 semanas antes del inicio de los Juegos. Vinimos en tren. Cuando llegamos los tres a Múnich, fuimos a ver los apartamentos de la calle Connolly. Nos situamos delante del edificio y pudimos elegir la entrada que quisimos, porque todos los apartamentos estaban vacíos. Yo cogí mi equipaje, empecé a andar y entré en el apartamento 2, sin ni siquiera pensarlo. Fue una decisión fatal. Yehuda Weinstein vino conmigo y Andrés Spitzer se decidió por el apartamento 1. Yo le propuse que nos instaláramos todos en el mismo apartamento, pero él me dijo que no, que nosotros éramos esgrimidores y él entrenador y que debíamos estar separados. Por eso, más tarde, cuando llegó la delegación israelí, todos los entrenadores se fueron al apartamento 1 con Andrés Spitzer. El cuartel general del equipo israelí durante los Juegos. 5 apartamentos contiguos con vistas a la calle. El número 1 lo ocupan los entrenadores y los jueces. El 2 los equipos de esgrima, tiro y otros atletas. El 3 los halterófilos y los luchadores. Y el 4 y el 5 los restantes miembros de la delegación israelí. Dan Alon estaba preocupado. Le pregunté a Andrés Spitzer, ¿qué me dices de esto? ¿Dónde están los tíos de seguridad? No hay nadie vigilando la entrada. No te preocupes, Dani, me dijo. Puede que hayan puesto a alguien vigilando en el tejado y no podamos verlo desde aquí. Los Juegos Felices de Múnich. Durante 10 días todo transcurrió sin novedad. La atmósfera era maravillosa.